¿Cómo es posible que un individuo responsable de la muerte de más de 1 millón de personas caminara con pasos firmes, casi pavoneándose, hacia su propia ejecución? ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente del comandante de Auschwitz en sus últimos momentos? La mañana del 16 de abril de 1947, en los terrenos del campo de concentración que él mismo había construido y perfeccionado como máquina de exterminio, Rudolf Franz Ferdinand Höss enfrentaría el destino que había negado a incontables víctimas. Pero esta no es simplemente la historia de una ejecución. Es el relato de cómo un individuo ordinario se convirtió en arquitecto del mayor genocidio de la historia moderna, y cómo la justicia finalmente lo alcanzó en el mismo lugar donde había orquestado la muerte masiva. El 25 de noviembre de 1900, en la ciudad balneario de Baden-Baden, Alemania, nació Rudolf Franz Ferdinand Höss. Su padre, comerciante y católico devoto, había diseñado para él un futuro en el sacerdocio. La familia Höss era profundamente religiosa, y el pequeño Rudolf creció bajo la estricta disciplina de un hogar donde la obediencia absoluta era el valor supremo. Esta educación marcada por la sumisión a la autoridad moldearía fatalmente su carácter futuro. Desde temprana edad, Rudolf aprendió que cuestionar las órdenes era impensable, que la disciplina era virtud, que seguir instrucciones sin reflexionar era el camino correcto. La muerte de su padre cuando Rudolf apenas contaba 15 años cambió radicalmente su trayectoria. Abandonó los planes sacerdotales y, mintiendo sobre su edad, se alistó en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial en 1916. Con solo 16 años, el joven Höss se encontró en los campos de batalla de Oriente Medio y Turquía. Su valentía en combate le valió promociones rápidas, convirtiéndose en el suboficial más joven del ejército imperial alemán. La guerra le enseñó que la violencia era una herramienta aceptable, que la muerte en masa era parte de la existencia, que el sufrimiento ajeno podía ignorarse en nombre del deber. Después de la guerra, Alemania se sumió en el caos. El Tratado de Versalles de 1919 había humillado a la nación, obligándola a aceptar toda la culpa del conflicto y a pagar reparaciones devastadoras. La economía colapsó, la inflación se disparó y millones de alemanes se encontraron desesperados y furiosos. En este caldo de cultivo de resentimiento, Höss se unió a grupos paramilitares de extrema derecha, conocidos como Freikorps. Estos grupos violentos combatían contra comunistas y separatistas, operando al margen de la ley con brutalidad despiadada. En noviembre de 1922, Höss dio un paso que definiría su vida. Se unió al partido nazi. Era el miembro número 3240. Uniéndose cuando el movimiento aún era relativamente pequeño, pero crecía rápidamente bajo el liderazgo carismático de Adolf Hitler. Al año siguiente, en 1923, Höss participó en un acto que revelaría su capacidad para la violencia extrema. Junto con otros nazis, asesinó brutalmente a su antiguo profesor de escuela, Walter Kadow, a quien acusaban falsamente de traición. El crimen fue atroz. Golpearon a Kadow hasta matarlo y luego cortaron su garganta. Por este asesinato, Höss fue arrestado, juzgado y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 5 años antes de ser liberado en 1928 como parte de una amnistía general. Durante su encarcelamiento, lejos de reflexionar sobre sus acciones o desarrollar remordimiento, Höss perfeccionó su ideología nazi. Leyó extensamente propaganda antisemita, absorbió las teorías raciales que justificaban el odio y se convenció aún más de la supuesta superioridad aria. Tras su liberación,
Höss se unió a la Sociedad Artamannen, un grupo nacionalista que promovía el trabajo agrícola y la colonización de territorios polacos. Fue en este contexto rural donde conoció a Heinrich Himmler, quien también participaba en la organización. Esta conexión sería crucial. Himmler, quien más tarde se convertiría en Reichsführer de las SS y uno de los arquitectos principales del Holocausto, vio potencial en el joven disciplinado y obediente que era Höss. La admiración era mutua. Höss encontró en Himmler la figura de autoridad que reemplazaría al padre que había perdido. En 1929, Höss contrajo matrimonio con Hedwig Hensel, una compañera de la Sociedad Artamannen. Juntos construyeron lo que parecía ser una vida familiar idílica y tradicional. Hedwig compartiría completamente la ideología nazi de su esposo, y juntos criarían 5 hijos: Klaus, Heide Traut, Ingebrigit, Hans Rudiger y Annegret. Esta familia aparentemente normal viviría más adelante junto a uno de los lugares más oscuros de la historia humana, cultivando flores mientras a metros de distancia se ejecutaba el genocidio industrial. El año 1934 marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Höss. Siguiendo el consejo de Himmler, se unió a las SS el 20 de junio de ese año. Las Schutzstaffel, o escuadras de protección, eran la organización paramilitar de élite del partido nazi, responsable de muchos de los crímenes más atroces del régimen. Höss fue asignado al campo de concentración de Dachau, el primer campo permanente establecido por los nazis en marzo de 1933. En Dachau, Höss encontró su vocación siniestra. Bajo la tutela de Theodor Eicke, el comandante del campo conocido por su crueldad sistemática, aprendió los métodos de operación de los campos de concentración. Eicke había desarrollado un sistema completo para administrar estos lugares de sufrimiento. Reglas estrictas, castigos brutales, jerarquías rígidas y, sobre todo, la capacidad de deshumanizar completamente a los prisioneros. Höss absorbió estas lecciones con dedicación meticulosa. Observó cómo se organizaban las rutinas, cómo se mantenía el control sobre miles de personas mediante el miedo, cómo se aplicaban castigos que rompían la voluntad humana. Durante 6 años, de 1934 a 1940, Höss ascendió constantemente en la jerarquía de los campos de concentración. Trabajó no solo en Dachau, sino también en Sachsenhausen, donde en agosto de 1938 fue nombrado ayudante del comandante. Para noviembre de 1939 había alcanzado el rango de Hauptsturmführer de las SS y ocupaba el puesto de jefe de protección del campo en Sachsenhausen. En esta posición, Höss fue directamente responsable de supervisar ejecuciones, incluyendo el fusilamiento de personas clasificadas como estudiantes de la Biblia por los nazis. En marzo de 1940, ordenó personalmente el asesinato de los hermanos Sass, 2 criminales famosos que habían sido transferidos al campo. Höss se había convertido en un experto en el funcionamiento de los campos de concentración. Sus superiores notaron su eficiencia fría, su capacidad para seguir órdenes sin cuestionamiento, su habilidad organizativa. Estas cualidades lo hacían el candidato perfecto para una nueva y ambiciosa tarea. En abril de 1940, las SS decidieron establecer un nuevo campo de concentración en la Polonia ocupada, en un pueblo llamado Oswiecim por los polacos, conocido en alemán como Auschwitz. El sitio había sido elegido cuidadosamente. Estaba ubicado en una confluencia de líneas ferroviarias, facilitando el transporte de prisioneros desde toda Europa. Estaba relativamente aislado, lejos de ojos curiosos.
y el área circundante podía ser evacuada fácilmente de población local. El 4 de mayo de 1940, Rudolf Höss llegó a Auschwitz con órdenes de construir y comandar el nuevo campo. Lo que encontró era un complejo de antiguos cuarteles del ejército polaco, edificios decrépitos que necesitaban reforma completa. Pero Höss vio potencial. Con mano de obra de prisioneros polacos, comenzó la transformación del sitio. Los primeros prisioneros llegaron en junio de 1940, 728 polacos traídos desde Tarnów. Estos individuos se convirtieron en la fuerza laboral que construiría las estructuras que eventualmente causarían la muerte de más de 1 millón de personas. Durante sus primeros meses como comandante, Höss trabajó incansablemente expandiendo las instalaciones. Ordenó la construcción de barracas adicionales, cercas electrificadas, torres de vigilancia. Estableció un sistema de control brutal basado en lo que había aprendido en Dachau y Sachsenhausen. Los prisioneros eran deshumanizados sistemáticamente. Se les asignaban números en lugar de nombres, se les rapaba la cabeza, se les obligaba a usar uniformes degradantes. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas. Hacinamiento extremo, raciones de comida insuficientes, trabajo forzado agotador, castigos arbitrarios y salvajes. Pero Auschwitz aún no era un centro de exterminio. Inicialmente funcionaba como campo de concentración tradicional, donde los prisioneros morían lentamente por desnutrición, enfermedad, trabajo exhaustivo y abuso. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar radicalmente. El 1 de marzo de 1941, durante una visita de inspección a Auschwitz, Heinrich Himmler ordenó a Höss una expansión masiva del campo. Se debía construir un segundo campo, mucho más grande, en el cercano pueblo de Brzezinka, conocido en alemán como Birkenau. Este nuevo complejo, Auschwitz II-Birkenau, eventualmente cubriría 175 hectáreas y podría albergar más de 100.000 prisioneros. Pero aún más significativo que esta orden de expansión fue lo que sucedió en verano de 1941. Höss fue convocado a Berlín para reunirse personalmente con Himmler. En esta reunión privada, el Reichsführer de las SS le reveló lo que llamó la Orden del Führer, la solución final de la cuestión judía. Hitler había decidido que todos los judíos de Europa debían ser exterminados sistemáticamente, y las SS eran responsables de ejecutar esta política genocida. Auschwitz, le dijo Himmler a Höss, había sido seleccionado como el centro principal de esta operación de exterminio masivo. Höss escuchó estas instrucciones sin aparente horror o resistencia. En su autobiografía, escrita años después mientras esperaba su ejecución, afirmó que se sintió perturbado por la orden, pero que nunca cuestionó su deber de cumplirla. No podía mostrar mis dudas internas, escribió. La orden se había dado y yo debía llevarla a cabo. Esta obediencia ciega, esta incapacidad o falta de voluntad para reconocer la monstruosidad de lo que se le pedía, define el carácter de Höss. Era el burócrata perfecto del genocidio. Eficiente, organizado, desprovisto de empatía cuando se trataba de cumplir órdenes. Poco después de su reunión con Himmler, Höss recibió la visita de Adolf Eichmann, el oficial de las SS, a cargo de la logística del Holocausto. Eichmann le explicó que los transportes de judíos comenzarían pronto y llegarían de toda Europa. Las cifras serían astronómicas, cientos de miles, eventualmente millones de personas. El fusilamiento, método usado hasta entonces para asesinatos masivos, era inadecuado para esta escala. Eichmann argumentó que los fusilamientos eran demasiado estresantes para los ejecutores de las SS
especialmente porque muchas víctimas serían mujeres y niños. Se necesitaba un método más eficiente e impersonal. La solución vino de forma inesperada. En septiembre de 1941, mientras Höss estaba fuera del campo en viaje oficial, su adjunto, el Hauptsturmführer Karl Fritsch, llevó a cabo un experimento. Fritsch había obtenido cristales de ciclón B, un pesticida basado en ácido cianhídrico usado para fumigar edificios contra insectos. Decidió probar si podía usarse para matar personas. Seleccionó como víctimas a 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros polacos enfermos. Los encerró en el sótano del bloque 11 y arrojó los cristales a través de aberturas en el techo. El gas resultante mató a todos en minutos. Cuando Höss regresó y fue informado del experimento, lejos de castigar a Fritsch por tomar esta iniciativa sin autorización, quedó impresionado con la eficiencia del método. Aquí estaba la solución al problema logístico del genocidio masivo. El ciclón B permitía matar a cientos de personas simultáneamente sin que los perpetradores tuvieran que verlas morir de cerca. Era, desde la perspectiva torcida de los nazis, el método perfecto. Höss y Eichmann acordaron que el ciclón B sería el agente de muerte en Auschwitz. Höss se puso a trabajar con la meticulosidad que aplicaba a todo. Si iba a convertir Auschwitz en un centro de exterminio industrial, lo haría con máxima eficiencia. Primero adaptó 2 granjas campesinas abandonadas en Birkenau, convirtiéndolas en cámaras de gas provisionales, llamadas Búnker 1 y Búnker 2, por el personal del campo. Estas estructuras comenzaron a operar a principios de 1942. Los judíos deportados desde toda Europa eran descargados de trenes, sometidos a una selección, donde Höss y los médicos de las SS determinaban quién estaba lo suficientemente sano para trabajo esclavo temporal y quién sería gaseado inmediatamente. Los seleccionados para muerte inmediata, generalmente ancianos, niños, mujeres embarazadas, enfermos, eran llevados a los búnkers bajo el engaño de que iban a duchas de desinfección. Una vez que las víctimas estaban desnudas y encerradas en las cámaras selladas, miembros de las SS con máscaras antigás arrojaban los cristales de ciclón B. El ácido cianhídrico se liberaba rápidamente, causando muerte por asfixia en aproximadamente 20 minutos, aunque la pérdida de conciencia ocurría en minutos. Los Sonderkommando, prisioneros judíos forzados a realizar este trabajo espantoso, bajo amenaza de muerte, luego debían sacar los cuerpos, extraer cualquier diente de oro, cortar el cabello de las mujeres, que se usaba para hacer tela, y llevar los cadáveres a fosas donde se incineraban. Pero incluso este sistema eficiente no satisfacía a Höss. Las cámaras de gas provisionales eran demasiado pequeñas, las fosas de cremación al aire libre eran demasiado lentas y el humo y olor alertaban a la población local. Necesitaba instalaciones más grandes, más modernas, más efectivas. Entre finales de 1942 y principios de 1943, supervisó la construcción de 4 enormes complejos en Birkenau, cada uno combinando cámaras de gas y crematorios. Los crematorien 2 y 3 podían gasear y cremar hasta 2.000 personas cada uno por día. Los crematorien 4 y 5 eran ligeramente más pequeños, pero aún mortalmente eficientes. Estos edificios representaban la culminación de la ingeniería genocida. Las víctimas descendían escaleras hacia espacios subterráneos que se presentaban como vestidores. Instrucciones en varios idiomas les decían que recordaran dónde colgaban su ropa para recuperarla después de la ducha. Una vez desnudas, las víctimas eran empujadas a las cámaras de gas adyacentes. Desde afuera, las SS se arrojaban el ciclón B a través de columnas huecas que penetraban el techo.
Los crematorios arriba estaban equipados con múltiples hornos, donde los cuerpos se reducían a cenizas que luego se arrojaban al río Sola o se usaban como fertilizante. Höss había creado una fábrica de muerte. Durante su tiempo como comandante, desde mayo de 1940 hasta noviembre de 1943, Auschwitz se transformó en el epicentro del Holocausto. Trenes llegaban constantemente desde toda Europa ocupada por los nazis. Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Yugoslavia, Italia, Noruega. Cada tren transportaba miles de judíos hacinados en vagones de ganado sin comida, agua ni instalaciones sanitarias. Muchos morían durante el viaje. Los que sobrevivían al transporte enfrentaban la rampa de selección donde Höss y los médicos de las SS decidían su destino con un gesto casual de la mano. Izquierda para muerte inmediata, derecha para trabajo esclavo temporal. Las cifras son difíciles de comprender por su magnitud. Según las estimaciones propias de Höss, escritas durante su encarcelamiento, aproximadamente 2,5 millones de personas murieron en Auschwitz, con al menos 1,1 millón siendo asesinadas en las cámaras de gas. Otras fuentes históricas sitúan el número entre 1,1 y 1,5 millones de víctimas. De estas, aproximadamente 1 millón eran judíos. También murieron decenas de miles de romaníes, prisioneros de guerra soviéticos, polacos y otros considerados indeseables por la ideología nazi. Höss no solo supervisaba estas operaciones desde lejos, participaba activamente, observando selecciones, inspeccionando las cámaras de gas, verificando que los crematorios funcionaran eficientemente. En su autobiografía, describe con escalofriante desapego técnico los detalles del proceso de gasificación. ¿Cuánto tiempo tardaba el Zyklon B en matar? Dependiendo de la temperatura, cómo se podía determinar cuándo todos estaban muertos, observando a través de mirillas, cómo los cuerpos quedaban amontonados cerca de la puerta donde las víctimas habían intentado desesperadamente escapar. Pero mientras orquestaba este genocidio, Höss mantenía una fachada de normalidad en su vida personal. Su villa, ubicada justo al lado del campo de concentración Auschwitz I, estaba rodeada por un jardín que Hedwig cultivaba con devoción. La familia nadaba en una piscina construida especialmente para ellos. Los 5 niños Höss jugaban con mascotas, celebraban cumpleaños, vivían lo que parecía una infancia idílica. Solo un muro separaba este paraíso doméstico del infierno del campo. El humo de los crematorios era visible desde el jardín. El olor de carne quemada permeaba el aire. Los gritos de los prisioneros eran audibles. ¿Cómo era posible esta compartimentación mental? ¿Cómo podía Höss ser un padre aparentemente cariñoso y esposo devoto mientras simultáneamente supervisaba asesinatos masivos? La respuesta yace en la extrema deshumanización que los nazis practicaban. Para Höss, las víctimas no eran seres humanos reales. Eran números, problemas logísticos, objetos a ser procesados eficientemente. Esta es la banalidad del mal. Individuos ordinarios capaces de atrocidades extraordinarias, cuando la ideología y el sistema les permiten desconectarse de la humanidad de sus víctimas. Hedwig Höss no era ignorante de lo que ocurría a metros de su jardín. Testimonios posteriores de prisioneros que trabajaban como sirvientes domésticos en la villa de los Höss revelaron que ella conocía perfectamente las operaciones del campo. Se beneficiaba directamente del genocidio. Usaba ropa y joyas confiscadas a víctimas judías. Empleaba prisioneros como trabajadores domésticos, esclavos. Incluso se jactaba con otras esposas de oficiales de las SS sobre su vida privilegiada. Los niños también sabían.
Klaus, el hijo mayor, desarrollaría más tarde en su adultez problemas psicológicos severos relacionados con lo que había presenciado en su infancia. La vida en Auschwitz, bajo el comando de Höss, era un estudio de contrastes grotescos. Mientras miles morían diariamente en las cámaras de gas, el personal de las SS organizaba eventos sociales, conciertos, competiciones deportivas. Había un casino, un teatro, instalaciones recreativas. Los oficiales de las SS vivían en casas cómodas con sus familias. Para ellos, Auschwitz era simplemente su lugar de trabajo, un destino de carrera dentro del sistema de campos de concentración. Höss aplicaba una disciplina férrea sobre su personal, no por preocupación humanitaria, sino por eficiencia. Castigaba a guardias que robaban pertenencias de prisioneros antes de que fueran inventariadas oficialmente. No porque robar a víctimas genocidas fuera moralmente repugnante, sino porque interfería con la burocracia. Reprendía a subordinados que torturaban prisioneros de formas que reducían su capacidad laboral. No por compasión, sino porque disminuía la productividad. Su moralidad estaba completamente invertida. La eficiencia del genocidio era virtud. Cualquier acción que obstaculizara el exterminio sistemático era falta. En noviembre de 1943, las SS reorganizaron la estructura de comando en Auschwitz. El complejo se había expandido tanto que se decidió dividirlo en 3 campos separados con comandantes individuales. Höss fue transferido a Oranienburg, cerca de Berlín, donde asumió el puesto de jefe del departamento de Punieo en la oficina principal económica y administrativa de las SS. Este era un ascenso. Ahora supervisaba el sistema completo de campos de concentración como inspector. Pero su contribución más mortífera a Auschwitz aún estaba por venir. En mayo de 1944, Höss fue enviado de regreso a Auschwitz con un título nuevo: Standorteltester o comandante senior de Guarnizioni, una misión específica de genocidio acelerado. Hungría, el último país con una población judía grande aún intacta, acababa de ser ocupada por Alemania. Aproximadamente 430.000 judíos húngaros iban a ser deportados a Auschwitz para exterminio en lo que se conocería como Operación Höss, o la Acción Húngara. Durante mayo y junio de 1944, Auschwitz se convirtió en el escenario del asesinato masivo más intenso de su historia. Los trenes llegaban constantemente, a veces múltiples trenes por día, cada uno transportando miles de judíos húngaros. El sistema de cámaras de gas que Höss había construido fue llevado más allá de su capacidad diseñada. En algunos días, hasta 10.000 personas eran gaseadas. Los crematorios no podían procesar todos los cuerpos, así que se excavaron enormes fosas donde miles de cadáveres eran quemados al aire libre, con la grasa de los cuerpos siendo utilizada para acelerar la combustión. En apenas 56 días, más de 430.000 judíos húngaros fueron asesinados. Esta fue la eficiencia máxima de Höss, el logro del que sus superiores nazis estaban más orgullosos, el crimen que garantizaba su lugar entre los mayores asesinos en masa de la historia. Supervisó cada aspecto: la expansión de las vías férreas directamente hasta Birkenau para acelerar el transporte de víctimas, el aumento de las capacidades de gasificación, la coordinación de Sonderkommando para manejar el volumen sin precedentes de cuerpos. Era genocidio industrializado en su expresión más pura y horrible. Pero en julio de 1944, con la acción húngara completada en su mayor parte, Höss dejó Auschwitz por última vez. Su reemplazo fue Richard Baer, quien sería el último comandante del campo. Höss regresó a sus deberes administrativos en Oranienburg, supervisando el sistema de campos
mientras las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y las fuerzas soviéticas desde el este. El Tercer Reich estaba colapsando, y los perpetradores del Holocausto comenzaban a entender que podrían enfrentar consecuencias. En noviembre de 1944, Höss fue transferido nuevamente, esta vez al campo de concentración de Ravensbrück, el campo principal para mujeres. Allí supervisó la construcción y operación de una cámara de gas, continuando su participación en el genocidio hasta los últimos meses de la guerra. Su familia se mudó cerca de Ravensbrück, donde permanecerían hasta el colapso final del régimen nazi. Cuando quedó claro que Alemania perdería la guerra, Höss y su familia planearon su escape. Como muchos nazis de alto rango, consideraban huir a Sudamérica, donde creían poder evitar la justicia. En los caóticos últimos días de la guerra, en abril y mayo de 1945, mientras el ejército soviético capturaba Auschwitz y los aliados occidentales liberaban otros campos, los Höss intentaron desaparecer en la población civil alemana. Höss asumió una identidad falsa, llamándose Franz Lang. Se separó de su familia temporalmente para evitar detección. Grupos familiares eran más fáciles de rastrear. Hedwig y los 5 niños se instalaron en una habitación encima de una vieja fábrica de azúcar en Saint-Michaelisdonne, un pueblo costero en el norte de Alemania, cerca de la frontera danesa. Höss, mientras tanto, encontró trabajo como trabajador agrícola en una granja cerca de Flensburg, también usando su alias. Destruyó sus documentos de las SS, se dejó crecer el bigote para cambiar su apariencia y esperó que el caos de la Alemania de posguerra le permitiera eventualmente escapar a Sudamérica. Durante casi un año la estrategia funcionó. Miles de criminales de guerra nazis lograron evadir captura en los meses inmediatamente después de la guerra. El sistema de justicia aliado estaba abrumado con millones de soldados alemanes capturados, desplazados, refugiados. Identificar individuos específicos era extraordinariamente difícil. Pero Höss era demasiado importante para que dejaran de buscarlo. Como comandante del centro de exterminio más mortífero del Holocausto, era uno de los criminales de guerra más buscados. La búsqueda de Höss estaba liderada por un equipo británico especializado en capturar criminales de guerra nazis. El capitán a cargo de la operación era Hans Alexander, un alemán judío que había huido de Berlín en los años 1930 y había reconstruido su vida en Gran Bretaña. Para Alexander, capturar a Höss era profundamente personal. Miembros de su familia habían perecido en el Holocausto. Otros miembros del equipo de captura también eran judíos británicos cuyos parientes habían sido asesinados en Auschwitz bajo las órdenes de Höss. La ironía era poderosa. El arquitecto del exterminio de judíos sería capturado por soldados judíos. Durante meses, Alexander y su equipo investigaron, siguiendo pistas, interrogando a asociados conocidos de Höss. Finalmente, a través de presión sobre la familia, obtuvieron información crucial. En la noche del 11 de marzo de 1946, casi un año después del fin de la guerra, el equipo británico llegó a la granja donde trabajaba Franz Lang. Höss estaba acostado en su catre cuando los soldados irrumpieron. Su primera reacción fue negar su identidad. Insistió que era Franz Lang, un simple trabajador agrícola sin conexión con los nazis. Pero cuando los soldados revisaron sus pertenencias, encontraron su anillo de bodas. Dentro estaban grabados los nombres Rudolf y Hedwig. La evidencia era irrefutable. Lo que sucedió a continuación está documentado en varias fuentes, aunque las cuentas difieren en algunos detalles. Según el libro Legions of Death de Rupert Butler, basado en entrevistas con los captores, Höss fue brutalmente golpeado durante su arresto inicial.
El sargento Bernard Clark, quien lideraba el equipo de arresto, junto con otros sargentos judíos británicos, supuestamente reaccionaron con violencia cuando Höss finalmente admitió su identidad. Después de meses buscando al asesino responsable de las muertes de sus familiares, estos soldados perdieron el control temporalmente. Höss fue arrancado de su litera, desnudado y golpeado severamente. En su propia autobiografía escrita más tarde, Höss describió esta primera detención. Mi primera interrogación vino con evidencia golpeada en mí. No sé qué está en el protocolo, aunque lo firmé. Pero alcohol y látigo eran demasiado incluso para mí. Esta declaración ha sido usada por negacionistas del Holocausto para sugerir que sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura. Sin embargo, esta interpretación ignora contexto crucial. Primero, la violencia ocurrió durante el arresto, no durante interrogatorios posteriores. Segundo, como el propio Butler documenta, una vez que Höss comenzó a hablar en interrogatorios formales, no había forma de detenerlo. Höss confesó voluntariamente y con detalle. Tercero, y más importante, sus confesiones fueron corroboradas por evidencia física masiva, documentos nazis, testimonios de supervivientes y confesiones de otros perpetradores. El historiador John C. Zimmerman examinó meticulosamente la autobiografía de Höss y encontró que corresponde con precisión a otras fuentes sobre el Holocausto. Höss estaba diciendo la verdad sobre sus crímenes, no porque fuera torturado para hacerlo, sino porque, desde su perspectiva torcida, no veía razón para mentir. Había seguido órdenes, cumplido su deber según los valores nazis, y no sentía que lo que hizo fuera verdaderamente malvado. Después de su captura, Höss fue trasladado a una prisión británica donde fue interrogado extensamente. El 14 de marzo de 1946, 3 días después de su arresto, firmó una declaración jurada de 8 páginas en alemán donde proporcionaba detalles extraordinarios sobre las operaciones de Auschwitz. Esta declaración, numerada No. 1210, en los archivos del juicio de Nuremberg, describía los métodos de exterminio, las cifras de víctimas, la organización del genocidio. Höss estimó que aproximadamente 3 millones de personas habían perecido en Auschwitz, con 2,5 millones gaseados. Aunque los historiadores ahora creen que estas cifras eran exageradas, las estimaciones actuales son aproximadamente 1,1 a 1,5 millones. La declaración de Höss era notable por su franqueza. ¿Por qué continúa luego de ser capturado? Höss testificó en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el juicio principal contra los líderes nazis más importantes. El 15 de abril de 1946, subió al estrado como testigo. Su testimonio fue devastador. Mientras otros acusados nazis intentaban minimizar, negar o distorsionar su participación en el Holocausto, Höss admitió abiertamente su papel. Confirmó la existencia de las cámaras de gas, describió el proceso de exterminio, verificó las órdenes de Himmler para la solución final. Su testimonio fue uno de los más importantes del juicio, porque venía directamente de alguien que había implementado el genocidio. Durante su interrogatorio en Nuremberg, Höss mantuvo su característica falta de emoción. Cuando se le preguntó si alguna vez sintió lástima por las víctimas, respondió simplemente sí. Cuando se le preguntó cómo pudo continuar a pesar de esos sentimientos, explicó: en vista de todas estas dudas que supe, el único argumento decisivo era la orden estricta y la razón dada por el Reichsführer Himmler. Para Höss, seguir órdenes trascendía cualquier consideración moral. Esta era la esencia de su defensa. Él solo había obedecido. No cuestionaba si las órdenes eran malvadas,
La obediencia absoluta era el valor supremo que su padre le había inculcado y que el régimen nazi había explotado. El 25 de mayo de 1946, después de completar su testimonio en Nuremberg, Hus fue entregado a las autoridades polacas. Polonia, donde había ocurrido el mayor crimen de Hus, tenía jurisdicción para juzgarlo. Las autoridades polacas lo encarcelaron en Cracovia mientras preparaban su juicio. Durante este periodo de encarcelamiento, ocurrió algo extraordinario. A solicitud de las autoridades polacas, Hus escribió su autobiografía. Esta autobiografía, eventualmente publicada en inglés como Commandant of Auschwitz, The Autobiography of Rudolf Hess, es un documento históricamente invaluable y profundamente perturbador. Primo Levi, el escritor y superviviente de Auschwitz, escribió en la introducción de una edición: este libro está lleno de maldad, no admite ninguna cualidad literaria y leerlo es una agonía. El autor aparece como lo que es, un canalla grosero, estúpido, arrogante y prolijo. Y sin embargo, Levi continuó: es uno de los libros más instructivos jamás publicados. ¿Por qué Hus escribió esta autobiografía con tanta franqueza? Él mismo declaró que disfrutaba el trabajo de escribir. Parecía considerar el libro como su oportunidad de explicar su perspectiva, de registrar para la posteridad cómo había cumplido su deber. En sus páginas describe su educación, su carrera, su vida familiar y las operaciones de Auschwitz con el mismo tono desapasionado. Escribe sobre el amor por su esposa e hijos en un párrafo y en el siguiente sobre perfeccionar métodos de gasificación. Esta yuxtaposición revela la completa compartimentación moral que le permitió ser tanto padre cariñoso como supervisor de genocidio. En la autobiografía, Hus expresó algo parecido a arrepentimiento, pero de un tipo peculiar. Lamentaba el sufrimiento que había causado, pero insistía en que había sido necesario seguir órdenes. Nunca aceptó responsabilidad personal genuina. Se retrataba como una víctima del sistema, atrapado por su sentido del deber. Quería ser conocido como un buen comandante, escribió. Esta preocupación por su reputación profesional mientras describía operaciones genocidas demuestra la profundidad de su distorsión moral. El juicio de Rudolf Hus comenzó el 11 de marzo de 1947 ante el Tribunal Nacional Supremo de Polonia en Varsovia. El lugar elegido fue el auditorio del Sindicato de Maestros Polacos en el distrito de Powiśle, el único auditorio suficientemente grande en la Varsovia, destruida por la guerra para acomodar el juicio. Aproximadamente 500 personas pudieron asistir. Se instaló equipo de traducción simultánea para múltiples idiomas. La mayoría de los presentes eran exprisioneros de Auschwitz, individuos que habían sobrevivido el infierno que Hus había creado y ahora observarían cómo enfrentaba la justicia. La acusación contra Hus era exhaustiva, detallando cada crimen cometido durante su tiempo como comandante de Auschwitz. Los cargos incluían la responsabilidad directa del asesinato de al menos 300.000 personas, registradas oficialmente en los libros del campo, así como la participación en el exterminio de aproximadamente 1 millón de judíos adicionales que fueron gaseados inmediatamente sin registro. También se le acusaba de ordenar y supervisar torturas sistemáticas, experimentos médicos sin consentimiento, trabajos forzados que causaron innumerables muertes, y la creación de un sistema completo diseñado para la degradación y aniquilación de seres humanos. El fiscal principal fue Roman Martini, un abogado polaco que había perdido familiares en el Holocausto. Martini presentó un caso meticuloso, construido sobre 3 pilares de evidencia:
Los propios escritos y confesiones de Höss, documentos nazis capturados que demostraban la estructura de comando y las órdenes específicas, y testimonios de supervivientes que habían presenciado los crímenes de Höss directamente. La defensa de Höss estaba a cargo del abogado Stanisław Heimowski, quien enfrentaba una tarea imposible. ¿Cómo defender a alguien que había admitido abiertamente supervisar el asesinato de más de 1 millón de personas? Durante el juicio, más de 30 testigos subieron al estrado. Muchos eran exprisioneros de Auschwitz que habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Sus testimonios eran devastadores. Describieron las elecciones en la rampa donde Höss personalmente decidía quién vivía temporalmente y quién moría inmediatamente. Narraron cómo habían visto a Höss supervisar castigos brutales, observar ejecuciones, inspeccionar las cámaras de gas después de su uso. Algunos testificaron sobre su crueldad específica, cómo había ordenado ahorcamientos públicos para intimidar a otros prisioneros, cómo había permitido que guardias bajo su mando torturaran prisioneros hasta la muerte, cómo había perfeccionado constantemente los métodos de exterminio para aumentar la eficiencia. Un testimonio particularmente conmovedor vino de Stanisława Raswałowa, una superviviente polaca que había trabajado en los jardines de la villa de la familia Höss. Describió la normalidad grotesca de la vida familiar de los Höss mientras el genocidio ocurría a metros de distancia. Contó cómo Hedwig organizaba fiestas de cumpleaños para sus hijos, mientras el humo de los crematorios oscurecía el cielo. Relató cómo Höss jugaba afectuosamente con sus hijos en el jardín por la tarde y luego supervisaba selecciones en la rampa por la noche. Esta yuxtaposición entre la vida doméstica idílica y el genocidio industrial subrayaba la profundidad de la disociación moral de Höss. Otros testigos incluían supervivientes del Sonderkommando, los prisioneros judíos forzados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios. Estos individuos proporcionaron detalles horripilantes sobre el proceso de exterminio que habían sido obligados a facilitar bajo amenaza de muerte inmediata. Describieron cómo debían mentir a las víctimas, asegurándoles que realmente iban a duchas, cómo tenían que sacar los cuerpos de las cámaras de gas, cómo debían buscar objetos de valor escondidos, cómo debían alimentar los hornos crematorios continuamente. Uno de estos testigos, Philipp Müller, quien más tarde escribiría sus memorias Eyewitness Auschwitz, 3 Years in the Gas Chambers, describió haber visto a Höss observando el proceso de gasificación a través de mirillas, tomando notas sobre cómo mejorar el procedimiento. Los documentos presentados como evidencia incluían órdenes firmadas por Höss, informes que había escrito a sus superiores detallando los números de víctimas procesadas, requisiciones de Zyklon B, donde su firma autorizaba compras de cantidades enormes del gas letal. Particularmente condenatorias eran las facturas de la compañía Topf & Sons, que había construido los crematorios en Auschwitz, según las especificaciones de Höss. Estas facturas detallaban hornos capaces de incinerar cientos de cuerpos diariamente, sistemas de ventilación para las cámaras de gas, puertas herméticas especialmente diseñadas. La correspondencia entre Höss y los ingenieros de Topf mostraba su implicación directa en el diseño y perfeccionamiento de la maquinaria del genocidio. La acusación también presentó fotografías. Algunas habían sido tomadas secretamente por miembros de la resistencia del campo. Otras habían sido capturadas por las tropas soviéticas cuando liberaron Auschwitz en enero de 1945. Las imágenes mostraban pilas de cadáveres esqueléticos, prisioneros demacrados apenas vivos, las cámaras de gas y crematorios antes de que los nazis intentaran destruirlos en su retirada. Particularmente impactantes eran las fotografías del álbum de Auschwitz, un conjunto de casi 200 fotografías tomadas por las SS durante la llegada y procesamiento de judíos húngaros
en mayo-junio de 1944, precisamente durante la Operación Hoss. Estas imágenes mostraban familias enteras descendiendo de los trenes, siendo separadas durante las elecciones, caminando hacia su muerte, a menudo sin saber lo que les esperaba. Hess había estado presente durante estas operaciones, supervisando personalmente el exterminio acelerado. Durante su propio testimonio, Hess mantuvo la misma actitud que había mostrado en Nuremberg. Admitió los hechos básicos. Sí, había comandado Auschwitz. Sí, había supervisado la construcción de cámaras de gas. Sí, millones habían muerto bajo su mando. Pero persistía en su defensa central. Él solo había seguido órdenes. Cuando el fiscal Martini le preguntó directamente si sentía que había hecho algo malo, Hess respondió con una explicación que reveló su mentalidad completamente distorsionada. Yo recibí órdenes y debí cumplirlas. Ya sea si estas órdenes me gustaban o no, no era importante. No podía permitirme formarme mi propia opinión. Martini lo presionó. ¿Pero no reconoce que estas órdenes eran criminales? ¿Que el asesinato en masa es incorrecto independientemente de quién lo ordene? Hess parecía genuinamente confundido por la pregunta. Después de una pausa, respondió: en ese momento no lo cuestioné. El Führer había ordenado la solución final. Yo era un soldado cumpliendo mi deber. Esta respuesta encapsulaba perfectamente la mentalidad que había permitido el Holocausto. La abdicación completa de la responsabilidad moral personal en favor de la obediencia ciega a la autoridad. La defensa de Hess intentó argumentar dos puntos principales. Primero, que Hess había sido un engranaje en una máquina masiva, no el arquitecto principal del Holocausto. Era cierto que Hess no había diseñado la política de la solución final. Esa orden vino de Hitler, implementada por Himmler y organizada logísticamente por Eichmann. Sin embargo, la acusación contraargumentó efectivamente que Hess había sido mucho más que un simple ejecutor pasivo. Había tomado iniciativa en perfeccionar los métodos de exterminio, había expandido constantemente las capacidades de Auschwitz, había propuesto innovaciones que aumentaron la eficiencia del genocidio. Su entusiasmo por la tarea que le habían asignado lo hacía profundamente culpable. Segundo, la defensa intentó argumentar que Hess había tratado a algunos prisioneros con relativa humanidad. Presentaron testimonios de unos pocos prisioneros que afirmaron que Hess ocasionalmente había intervenido para salvar a individuos específicos o había mejorado marginalmente las condiciones en ciertas secciones del campo. Pero estos actos aislados, argumentó el fiscal, no exoneraban a alguien responsable del asesinato sistemático de más de 1 millón de personas. Salvar a 10 o 20 individuos mientras supervisaba el exterminio de millones no constituía mitigación significativa. Además, muchos de estos actos humanitarios eran pragmáticos. Hess preservaba la vida de ciertos prisioneros porque eran útiles para las operaciones del campo, no por genuina compasión. El juicio duró 22 días. Durante este tiempo, el tribunal escuchó más de 85 horas de testimonios. Aproximadamente 250 documentos fueron presentados como evidencia. La cobertura mediática era extensa. Periodistas de todo el mundo reportaban desde Varsovia, transmitiendo los detalles del juicio a audiencias globales. Para muchos, esta era la primera vez que escuchaban los detalles completos de cómo había funcionado Auschwitz, cómo se había ejecutado el genocidio industrial. El mundo escuchaba con horror y fascinación mórbida. El 2 de abril de 1947, después de deliberar, el tribunal emitió su veredicto. Hess fue declarado culpable de todos los cargos. El juez presidente Alfred Eimer
leyó el veredicto extenso que detallaba cada crimen probado. Responsabilidad directa por el asesinato de al menos 300.000 personas registradas, complicidad en el asesinato de aproximadamente 1 millón adicionales, gaseados sin registro, supervisión de tortura sistemática, ordenar y permitir condiciones inhumanas diseñadas para causar muerte lenta, robo masivo de propiedades de las víctimas y crímenes contra la humanidad en general. La sentencia era inevitable: muerte por ahorcamiento. El tribunal especificó que la ejecución debía llevarse a cabo en el antiguo campo de concentración de Auschwitz I, específicamente en el lugar donde habían ocurrido muchas de las ejecuciones públicas que Höss había ordenado. Esta especificidad era simbólicamente poderosa. El arquitecto del genocidio moriría en el mismo lugar donde tantas de sus víctimas habían perecido. Sería ejecutado cerca de donde había vivido con su familia, en aparente normalidad, mientras supervisaba atrocidades sin precedentes. Höss escuchó el veredicto y la sentencia sin visible emoción. No suplicó por misericordia, no protestó su inocencia, simplemente asintió, aceptando el juicio del tribunal. En declaraciones posteriores a su abogado, expresó que había esperado este resultado y que lo consideraba justo dado lo que había hecho. Esta aceptación no surgía de verdadero remordimiento moral, sino de su comprensión de que, según las leyes de las naciones victoriosas, sus acciones eran consideradas criminales. Aún no parecía comprender internamente por qué el exterminio de millones era intrínsecamente malvado, independientemente de órdenes o leyes. Después de la sentencia, Höss fue devuelto a la prisión de Cracovia, donde permanecería hasta su ejecución. Se le permitió continuar escribiendo y completó su autobiografía durante este período. También escribió varias cartas a su esposa Hedwig, quien había sido arrestada brevemente, pero luego liberada. En estas cartas, expresaba preocupación por el bienestar de sus hijos, preguntaba sobre sus vidas cotidianas, les enviaba mensajes de amor paternal. La disociación continuaba. Podía escribir tiernamente a su familia sin aparentemente conectar emocionalmente con las familias que había destruido. Las semanas entre la sentencia y la ejecución fueron un período extraño de espera. Höss mantenía una rutina carcelaria regular. Despertaba temprano, comía las raciones de la prisión, escribía durante horas. Ocasionalmente recibía visitas de su abogado o autoridades. Un psicólogo polaco, Gustav Marian Gilbert, quien había servido como psicólogo de la prisión durante los juicios de Nuremberg, visitó a Höss varias veces para evaluaciones. Gilbert documentó que Höss demostraba atrofia emocional profunda y compartimentación extrema. Podía discutir sus crímenes masivos con el mismo tono desapasionado que usaría para describir tareas administrativas ordinarias. Gilbert concluyó que Höss representaba un tipo de personalidad particularmente peligroso. No era un psicópata sádico que disfrutaba causar dolor, sino un burócrata obediente cuya absoluta falta de empatía y sumisión a la autoridad lo hacían capaz de facilitar atrocidades sin límite. En sus últimas semanas, Höss solicitó ver a un sacerdote católico. A pesar de haber abandonado formalmente el catolicismo de su juventud para abrazar la ideología nazi, ahora buscaba algún tipo de consuelo espiritual. El padre Władysław Lohn visitó a Höss varias veces. Sus conversaciones permanecieron en gran parte privadas, pero Lohn más tarde indicó que Höss expresó arrepentimiento, aunque Lohn cuestionaba la profundidad de su comprensión moral. Höss parecía entender intelectualmente que lo que había hecho era considerado malvado, pero no demostraba la angustia emocional genuina que acompañaría el verdadero remordimiento. Era como si lamentara haber seguido órdenes
que resultaron ser criminales según las leyes posteriores, no que lamentara el sufrimiento masivo que había causado. Las autoridades polacas planearon meticulosamente la ejecución. La fecha se fijó para el 16 de abril de 1947, exactamente 2 semanas después de la sentencia. El lugar elegido estaba entre el primer crematorio de Auschwitz I y la villa donde Höss había vivido con su familia. Específicamente, se construyó la horca cerca del lugar donde él había ordenado ahorcamientos públicos de prisioneros. Esta ubicación era profundamente simbólica. Höss moriría de la misma manera que muchas de sus víctimas habían muerto, en el mismo terreno que había transformado en sinónimo de genocidio. El diseño de la horca era deliberadamente similar a las que se habían usado en el campo durante su operación. Era una estructura simple, una viga horizontal sostenida por 2 postes verticales, con una escalera llevando a una plataforma. La soga que se usaría era de cáñamo estándar, calculada en longitud para causar muerte por dislocación de la vértebra cervical en lugar de estrangulación lenta, un método considerado más humano. La ironía no escapaba a nadie. El asesino responsable de las muertes más inhumanas concebibles recibiría una muerte relativamente rápida y sin dolor excesivo. Los días previos a la ejecución, Höss escribió cartas finales a su familia. A su esposa Hedwig le escribió: «Mi querida buena Mutz», su apodo para ella, «probablemente te sorprendas al recibir estas líneas de mí. Pero quiero despedirme de ti y de los niños de la manera correcta. Debe ser difícil para ti comprender que tu esposo, el padre de tus 5 hijos, debe morir como un criminal importante. Pero debes intentar entender. Recibí órdenes y las seguí. No puedo ni quiero buscar excusas. Los jueces han decidido y acepto su decisión». Continuaba con instrucciones sobre cómo criar a los niños, consejos sobre sus educaciones, expresiones de amor. A sus hijos escribió cartas individuales. A Klaus, su hijo mayor, que entonces contaba aproximadamente 18 años. «Hijo mío, sé fuerte para tu madre y tus hermanos. Algún día comprenderás que tu padre hizo lo que creía correcto en ese momento. La historia juzgará si estaba equivocado». A su hija Heide Traut: «Mi querida niña, permanece pura y buena. Cuida de tus hermanos menores. Sé que esto es difícil de entender ahora, pero tu padre siempre te amó». Las cartas revelaban su continua incapacidad para asumir responsabilidad moral completa. Aún se retrataba como víctima de circunstancias, como alguien que había hecho lo que creía correcto. La noche del 15 de abril de 1947, Höss durmió sorprendentemente bien según los guardias que lo vigilaban. Comió su última comida, un plato simple de pan, mantequilla y café sin aparente angustia. Pasó las últimas horas releyendo secciones de su autobiografía y las cartas de su familia. No solicitó alcohol ni sedantes. Su calma era notable, aunque quizás no sorprendente dado su carácter. Durante años había supervisado la muerte de miles diariamente sin perturbación emocional visible. Ahora enfrentaba su propia muerte con la misma aparente ecuanimidad. La mañana del 16 de abril amaneció gris y fría. Era un día típico de primavera en Polonia. Temperaturas apenas sobre el punto de congelación, cielo nublado, amenaza de lluvia. A las 7 de la mañana, guardias entraron a la celda de Höss. Le informaron que había llegado el momento. Höss se levantó de su catre, se vistió con ropa simple provista por la prisión, pantalones y camisa oscuros, sin insignia nazi, y declaró estar listo. No pidió demora ni expresó miedo. Caminó desde su celda sin resistencia. Höss fue transportado en vehículo militar desde Cracovia hasta Auschwitz.
Un viaje de aproximadamente 65 kilómetros que tomó algo más de una hora. Durante el trayecto estuvo acompañado por guardias. El verdugo Piotr Śmietański, un verdugo profesional que había ejecutado a varios criminales de guerra nazis, el padre Lon y oficiales del tribunal. Según reportes de quienes estaban presentes, Höss permaneció silencioso durante la mayor parte del viaje, observando por la ventana el paisaje polaco. En un punto, cuando el convoy pasó cerca de áreas rurales, comentó sobre la calidad del suelo para agricultura, un interés que mantuvo desde sus días en la sociedad Artamanen. Esta observación mundana, mientras viajaba hacia su ejecución, ejemplificaba su extraordinaria disociación. Cuando el convoy llegó a Auschwitz, alrededor de las 9 de la mañana, Höss vio por primera vez en casi 2 años el lugar que había comandado. Mucho había cambiado. Los prisioneros habían sido liberados, las instalaciones de exterminio habían sido parcialmente destruidas por las SS en retirada y luego documentadas por los soviéticos. El campo estaba siendo convertido en museo y memorial. Pero la geografía básica permanecía: las hileras de barracas, las torres de vigilancia, las cercas de alambre de púas, la entrada con su infame inscripción Arbeit macht frei, el trabajo libera. Aproximadamente 100 personas esperaban cerca del sitio de ejecución. Incluían supervivientes de Auschwitz que habían regresado para presenciar la justicia, oficiales del gobierno polaco, periodistas, representantes de organizaciones judías internacionales y personal militar. La atmósfera era sombría, tensa. Para los supervivientes presentes, este momento representaba una culminación de años de sufrimiento y búsqueda de justicia. Para los oficiales, era el cumplimiento de la ley. Para los periodistas, era un evento histórico significativo. Höss descendió del vehículo y caminó hacia la horca escoltado por guardias. Sus pasos eran firmes, su postura erguida. No temblaba ni vacilaba. Algunos observadores interpretaron esto como coraje estoico, otros como evidencia adicional de su profunda falta de sensibilidad emocional normal. Cuando llegó al pie de la escalera que llevaba a la plataforma de ejecución, se detuvo brevemente. Sus ojos escanearon la multitud reunida, luego observó la horca sobre él. Finalmente miró hacia la dirección donde había estado su villa familiar. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Recordaba a su familia desayunando en el jardín mientras miles morían a metros? ¿Sentía finalmente el peso moral de lo que había hecho? Nunca lo sabremos. El padre Lon se acercó para ofrecer últimas palabras de consuelo religioso. Höss aceptó una breve bendición. Luego se le preguntó si deseaba hacer una declaración final. Esta era su última oportunidad de hablar, de expresar remordimiento genuino, de ofrecer disculpas a las víctimas y sus familias. Höss declinó. Simplemente dijo, no. Su silencio final era elocuente. Incluso en el último momento, no encontraba palabras apropiadas para confrontar la magnitud de sus crímenes. El verdugo Śmietański subió primero a la plataforma, seguido por Höss y 2 guardias. Con movimientos practicados y eficientes, Śmietański colocó la soga alrededor del cuello de Höss. La soga estaba posicionada con el nudo a un lado del cuello, según el método estándar diseñado para dislocar las vértebras cervicales instantáneamente al caer. Höss permaneció inmóvil mientras esto ocurría. No suplicó ni protestó. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Le ofrecieron una capucha para cubrir su rostro, que aceptó. Esta capucha servía a 2 propósitos: evitar que el condenado viera el momento de su muerte aproximarse y ahorrar a los testigos la visión del rostro durante la muerte. El momento final llegó.
un oficial leyó brevemente la sentencia del tribunal, confirmando que Rudolf Franz Ferdinand Höss había sido condenado a muerte por crímenes contra la humanidad y que la sentencia se ejecutaría ahora. Höss no reaccionó visiblemente. A una señal, la trampilla bajo sus pies se abrió. Cayó aproximadamente 2 metros. El cálculo de la longitud de la cuerda había sido correcto. La caída dislocó su segunda vértebra cervical instantáneamente, causando muerte casi inmediata por daño a la médula espinal. Su cuerpo se sacudió brevemente por reflejos nerviosos, luego quedó inmóvil. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, arquitecto del genocidio industrial, responsable de más de 1 millón de muertes, había muerto. El cuerpo permaneció colgando durante aproximadamente 20 minutos, mientras un médico confirmaba oficialmente la muerte. Durante este tiempo, los testigos permanecieron en silencio. Algunos supervivientes lloraban, no de tristeza por Höss, sino por el alivio de ver justicia, por la liberación emocional de presenciar el final del individuo que había causado tanto sufrimiento. Otros simplemente observaban con expresiones sombrías. Un reportero presente describió la escena como sombría pero necesaria, una conclusión apropiada para un capítulo horrible de la historia. Después de que se confirmó la muerte, el cuerpo fue bajado. La ubicación de su entierro inicial fue mantenida en secreto para prevenir que el sitio se convirtiera en lugar de peregrinación para simpatizantes nazis. Según algunos reportes, Höss fue cremado y sus cenizas dispersadas, aunque las fuentes difieren sobre los detalles exactos. Lo que es cierto es que las autoridades polacas deliberadamente aseguraron que no habría tumba ni memorial donde los neonazis pudieran reunirse. La ejecución de Rudolf Höss marcó un momento significativo en la búsqueda de justicia posterior al Holocausto, pero también planteaba preguntas profundas que continúan resonando. ¿Puede un acto de justicia penal, incluso la ejecución del perpetrador, proporcionar verdadero cierre a víctimas de genocidio? La muerte de un individuo, sin importar cuán responsable, ¿realmente responde por millones de vidas destruidas? Para algunos supervivientes, presenciar la ejecución de Höss proporcionó una medida de satisfacción. El asesino había sido castigado, el mundo había reconocido sus crímenes, la justicia había prevalecido aunque imperfectamente. Para otros, ningún castigo podía ser proporcional al sufrimiento que había causado. La familia de Höss enfrentó consecuencias complejas. Hedwig Höss nunca expresó remordimiento público genuino. Hasta su muerte en 1989, mantuvo que su esposo había sido simplemente un soldado siguiendo órdenes, una víctima del sistema nazi tanto como quienes perecieron en Auschwitz. Esta equivalencia moral era profundamente ofensiva para los supervivientes y los historiadores. Los 5 hijos de Höss enfrentaron sus propios desafíos psicológicos. Klaus, el hijo mayor, luchó con depresión severa durante toda su vida y nunca pudo reconciliarse con la identidad de su padre. Rainer, nacido Hans Rüdiger, eventualmente cambió su nombre para distanciarse de su padre, pero décadas después buscó contacto con Anita Lasker-Wallfisch, una superviviente de Auschwitz, en un intento de confrontar el legado familiar. Su encuentro, documentado en el film The Commandant's Shadow, 2024, reveló las heridas transgeneracionales del Holocausto que afectan no solo a las víctimas, sino también a los descendientes de los perpetradores. La autobiografía de Höss se convirtió en un documento histórico controvertido pero invaluable. Publicada primero en alemán, en 1958 bajo el título Kommandant in Auschwitz, y posteriormente traducida a múltiples idiomas, ofrece una mirada inquietante a la mente de un perpetrador del Holocausto. Historiadores debaten cómo usarla apropiadamente.
Por un lado, proporciona información de primera mano sobre el funcionamiento de Auschwitz, que corrobora evidencia de otras fuentes. Por otro lado, representa la perspectiva de un genocida que nunca alcanzó comprensión moral genuina de sus crímenes. Leerla requiere reconocer constantemente su perspectiva distorsionada mientras se extrae información fáctica. Negacionistas del Holocausto han intentado explotar varios aspectos del caso de Höss para respaldar sus afirmaciones falsas. Señalan su declaración sobre ser golpeado durante el arresto inicial para sugerir que todas sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura. Como se discutió anteriormente, esta interpretación ignora que Höss confesó voluntariamente en interrogatorios posteriores sin coerción, que escribió extensamente sobre sus crímenes por propia voluntad, y que su testimonio es corroborado por evidencia física masiva, documentos y testimonios de miles de testigos. Algunos negacionistas también cuestionan las cifras de víctimas que Höss proporcionó, señalando que sus estimaciones iniciales de 2,5 a 3 millones de muertes en Auschwitz fueron más altas que las cifras ahora aceptadas por historiadores, 1,1 a 1,5 millones. Sin embargo, esto no niega el Holocausto, sino que demuestra que incluso Höss no sabía con precisión absoluta las cifras exactas, lo que es comprensible dado que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas sin registro. El genocidio ocurrió independientemente de si las cifras precisas son 1,1 o 2,5 millones. Ambas son atrocidades inimaginables. El caso de Höss también ha generado extenso análisis psicológico y filosófico sobre la naturaleza misma del mal. Hannah Arendt, al observar el juicio de Adolf Eichmann en 1961, acuñó la frase «la banalidad del mal» para describir cómo individuos ordinarios pueden cometer atrocidades extraordinarias cuando operan dentro de sistemas burocráticos que difunden la responsabilidad moral. Höss ejemplifica perfectamente este concepto. No era un monstruo obviamente psicopático que disfrutaba la crueldad por sí misma. Era un burócrata eficiente, un seguidor obediente de órdenes, alguien que podía amar a su familia mientras supervisaba genocidio. Esta banalidad es quizás más aterradora que la maldad estereotípica, porque sugiere que, bajo condiciones apropiadas, individuos ordinarios son capaces de participar en atrocidades. El psicólogo social Stanley Milgram, inspirado parcialmente por el Holocausto y casos como el de Höss, condujo sus famosos experimentos de obediencia en los años 1960. Estos experimentos demostraron que la mayoría de las personas ordinarias administrarían descargas eléctricas aparentemente dolorosas o incluso potencialmente letales a extraños inocentes cuando una figura de autoridad les ordenaba hacerlo. Aunque los experimentos de Milgram han sido criticados metodológicamente y éticamente, sugerían que la obediencia a la autoridad es una fuerza psicológica poderosa que puede anular juicios morales individuales. Höss llevó esta obediencia al extremo absoluto, convirtiendo el seguimiento de órdenes en una virtud suprema que trascendía cualquier consideración de humanidad básica. El sitio de la ejecución de Höss en Auschwitz I permanece marcado hoy. Los visitantes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau pueden ver la horca reconstruida cerca del crematorio I y la villa donde vivió la familia Höss. Una placa simple marca el lugar, recordando a los visitantes que aquí fue ejecutado el comandante responsable de los crímenes del campo. Esta yuxtaposición, la horca de Höss, a metros de donde sus víctimas fueron asesinadas, sirve como poderoso recordatorio de que eventualmente enfrentó consecuencias. Aunque esas consecuencias parecen infinitamente inadecuadas
comparadas con la escala de sus crímenes. El legado de Hus permanece como advertencia sobre los peligros de la obediencia ciega, la deshumanización sistemática y los sistemas burocráticos que facilitan atrocidades masivas. Su vida demuestra cómo la ideología puede torcer la moral, cómo las estructuras autoritarias pueden explotar la sumisión humana, cómo la compartimentación psicológica permite que individuos participen en crímenes horrendos mientras mantienen vidas personales aparentemente normales. Estudiar figuras como Hus es incómodo pero necesario, no para humanizarlos o simpatizar con ellos, sino para entender los mecanismos psicológicos y sociales que hacen posible el genocidio. La historia de Rudolf Hus también subraya la importancia crucial de la educación sobre el Holocausto. Su transformación de niño católico y arquitecto de genocidio no fue inevitable. Fue producto de circunstancias específicas: la cultura de obediencia extrema en su hogar, el trauma y brutalización de la Primera Guerra Mundial, el caos y resentimiento de la República de Weimar, la ideología nazi que proporcionaba explicaciones simples para problemas complejos, y el sistema de campos de concentración que gradualmente desensibilizó a los perpetradores. Entender esta trayectoria ayuda a identificar señales de advertencia cuando sociedades comienzan a deslizarse hacia autoritarismo, deshumanización de grupos específicos y normalización de la violencia. Cada año, aproximadamente 2 millones de personas visitan el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Caminan por los mismos terrenos donde Hus supervisó genocidio, ven las mismas estructuras que él construyó para exterminio, aprenden sobre los mismos crímenes que él facilitó. Para la mayoría de los visitantes, la experiencia es profundamente perturbadora y conmovedora. Confrontar físicamente el lugar donde ocurrieron estas atrocidades hace que la historia abstracta se vuelva tangiblemente real. El sitio de ejecución de Hus es una parada en muchas visitas guiadas, un recordatorio de que, aunque el mal triunfó temporalmente en este lugar, eventualmente la justicia prevaleció, imperfectamente pero definitivamente. Las últimas palabras escritas por Hus en su autobiografía revelan que hasta el final mantuvo una perspectiva distorsionada de su papel. Que el público continúe considerándome la bestia sanguinaria, el sádico cruel, el asesino de millones de seres humanos, las masas no pueden imaginar al comandante de Auschwitz de otra forma. Nunca sabrán que él también posee un corazón y que no era malvado. Esta autocompasión final, esta incapacidad de reconocer que supervisar el asesinato de más de 1 millón de personas lo definía como profundamente malvado independientemente de sus sentimientos internos o amor por su familia, encapsula perfectamente su ceguera moral hasta el final. En sus últimos momentos, colgando de la horca que había sido construida específicamente para él, Rudolf Hus enfrentó una muerte relativamente rápida y sin dolor excesivo, mucho más misericordiosa que las muertes que había infligido a innumerables víctimas. Las personas que gaseó sufrieron minutos de pánico asfixiante mientras luchaban por aire que se había convertido en veneno. Los que trabajó hasta la muerte sufrieron semanas o meses de desnutrición, enfermedad y agotamiento brutal. Los que ordenó ejecutar por infracciones menores enfrentaron terror anticipatorio antes de su muerte. Hus fue privado de esta agonía prolongada. La justicia fue servida, pero como observaron muchos supervivientes, ningún castigo podía ser verdaderamente proporcional a sus crímenes. La ejecución de Rudolf Hus no marcó el fin de la búsqueda de justicia por el Holocausto. Miles de perpetradores adicionales fueron juzgados en las décadas siguientes, desde oficiales de alto rango como Adolf Eichmann, capturado en Argentina en 1960,
juzgado en Israel en 1961, ejecutado en 1962, hasta guardias de bajo nivel y colaboradores. Algunos evadieron captura completamente, viviendo el resto de sus vidas bajo identidades falsas en Sudamérica, Medio Oriente o incluso Europa y Norteamérica. Muchos nunca enfrentaron consecuencias. Esta justicia incompleta permanece como una de las frustraciones del periodo posterior al Holocausto, que tantos responsables escaparon castigo. Pero el juicio y ejecución de Hus establecieron precedentes importantes. Demostraron que seguir órdenes no es defensa aceptable para crímenes contra la humanidad. Establecieron que los perpetradores de genocidio serían perseguidos y castigados sin importar cuánto tiempo tomara. Proporcionaron una plataforma donde supervivientes pudieron testimoniar y ser creídos. Estos principios informarían tribunales internacionales posteriores para crímenes de guerra en Yugoslavia, Ruanda y otros lugares. El legado legal del juicio de Hus continúa resonando en el derecho internacional contemporáneo. Para las víctimas del Holocausto y sus descendientes, el caso de Hus representa un capítulo complejo. Por un lado, su captura, juicio y ejecución demostraron que el mundo reconocía los crímenes cometidos y estaba dispuesto a castigar a los responsables. Esto proporcionó cierta validación del sufrimiento que habían experimentado. Por otro lado, la muerte de un individuo, sin importar cuán culpable, no podía devolver a los millones asesinados, no podía deshacer el trauma intergeneracional, no podía compensar completamente la pérdida. La justicia era necesaria, pero insuficiente. Hoy, más de 75 años después de su ejecución, Rudolf Höss permanece como uno de los casos de estudio más importantes para entender la psicología del genocidio. Su autobiografía, sus confesiones judiciales, los análisis psicológicos realizados sobre él y los testimonios sobre su comportamiento proporcionan una ventana inquietante a la mentalidad de un perpetrador del Holocausto. Estudiarlo no significa simpatizar o humanizar. Höss fue responsable de atrocidades que desafían comprensión moral. Pero estudiarlo es esencial para entender cómo ocurren genocidios, qué tipos de individuos los facilitan y cómo las sociedades pueden prevenir tales atrocidades en el futuro. La horca donde murió Höss permanece en Auschwitz como símbolo dual. Por un lado representa justicia, el asesino castigado donde había asesinado. Por otro lado, sirve como recordatorio de la limitación de la justicia punitiva. Una muerte no equilibra 1.000.000 de muertes. Los visitantes que ven la horca deben luchar con esta tensión. Celebrar que Höss enfrentó consecuencias mientras reconocen que ningún castigo podía ser verdaderamente suficiente. En los años desde la ejecución de Höss, nuestra comprensión del Holocausto ha crecido enormemente. Décadas de investigación histórica, testimonios de supervivientes recopilados, documentos nazis descubiertos y analizados, sitios arqueológicos excavados, han construido un registro extraordinariamente detallado de lo que ocurrió. Las operaciones que Höss supervisó en Auschwitz son ahora conocidas con especificidad granular. Esta documentación exhaustiva sirve tanto como memorial para las víctimas como refutación de negacionistas que afirman que el Holocausto fue exagerado o inventado. La figura de Rudolf Höss también ha aparecido en numerosas obras culturales que intentan confrontar el Holocausto. Películas, documentales, libros, obras de teatro han representado a Höss de varias formas, algunos retratándolo como monstruo estereotípico, otros intentando representar su banalidad perturbadora. La película The Commandant's Shadow, 2024,
adoptó un enfoque único al examinar a Höss a través de su hijo Rainer y el encuentro de Rainer con supervivientes. Estas representaciones culturales cumplen funciones importantes. Mantienen viva la memoria del Holocausto para nuevas generaciones y exploran preguntas morales y psicológicas que el caso de Höss plantea. Esto fue todo. La ejecución de Rudolf Höss en los terrenos de Auschwitz, el 16 de abril de 1947, cerró la vida de uno de los perpetradores más significativos del Holocausto. Desde su nacimiento en una familia católica devota hasta su transformación en nazi fanático, desde sus primeros crímenes violentos hasta su papel supervisando el mayor centro de exterminio de la historia, desde su captura y juicio hasta sus últimos momentos en la horca, la vida de Höss representa un estudio de caso inquietante de cómo la ideología, la obediencia ciega y la deshumanización sistemática pueden converger para hacer posible lo impensable. Su muerte fue justicia, pero justicia incompleta, porque ningún castigo podía devolver las vidas que destruyó, ninguna ejecución podía deshacer el sufrimiento que causó. El lugar donde murió permanece como recordatorio perpetuo de sus crímenes y del imperativo moral de asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. Que su historia sirva no como entretenimiento mórbido, sino como advertencia solemne sobre los peligros de la obediencia sin reflexión moral, la deshumanización de grupos enteros de personas y los sistemas que facilitan el genocidio. Recordar es responsabilidad, entender es necesidad, prevenir es imperativo. La horca en Auschwitz, donde colgó Höss, simboliza tanto la justicia lograda como la justicia siempre incompleta ante genocidio, tanto el castigo del perpetrador como el dolor eterno de las víctimas que nunca pueden ser verdaderamente compensadas.